movilidad es un concepto nuevo, que tiene pocos años, digamos, en América Latina, y que nos invita a mirar estos temas de otra manera. ¿Cuál es el gran cambio? Cuando hablábamos de transporte hablábamos de dos temas: infraestructura y vehículos. Y se nos olvidaban dos pequeños temas: los seres humanos y las ciudades. Cuando hablamos de movilidad, además de hablar de infraestructura y vehículos, tenemos que hablar necesariamente de transporte, de ciudades y de ciudadanos. Ese es el gran cambio. Y por eso hoy hablamos de sistemas masivos de transporte, hablamos de movilidad amable, hablamos de peatones, hablamos de accidentes, porque hoy ya no es únicamente hablar de infraestructura y vehículos. Por eso el tema hoy se vuelve tan atractivo a la sociedad civil, a los jóvenes y a todos estos nuevos actores de la movilidad. Sigue. La movilidad tiene problemas estructurales de fondo que tenemos que atacar. Y no son necesariamente estos, y no es la mala calidad del transporte público, y no es el costo social del transporte público. Los problemas estructurales están relacionados a la inequidad, a la segregación, a la exclusión a la cual hemos sometido a una gran cantidad de ciudadanos, porque la movilidad ya no es digamos, el problema, sino el elemento que evidencia los problemas. ¿El problema dónde nace? O sea, ¿dónde comienzan los viajes de las personas? En su ciudad. ¿En qué lugar? En su vivienda. Allá comienza el problema. ¿Dónde vive la gente? ¿Y a dónde tiene que ir? Tiene que ir a estudiar, tiene que ir a trabajar, tiene que ir a comprar, tiene que ir al médico, tiene que ir a eso. Y como la ciudad se hizo algo tan complejo, donde no tenemos los colegios cerca, no tenemos los hospitales cerca, no tenemos el trabajo cerca, sino casi que todo lo contrario, incluso muchas veces está todo concentrado, tenemos que hacer largos viajes. ¿Y quién hace por lo general los viajes más largos? Los más pobres, incluso las más pobres. En muchas ciudades de América Latina, quienes tienen las peores condiciones de desplazamiento son las mujeres. Pues trabajan, pero además de trabajar tienen que pasar dejando al niño a la guardería, o donde la señora que lo va a cuidar, o a donde la mamá, y entonces primero tienen que dejar la comida lista, dejar al niño donde lo van a cuidar, ir a trabajar, trabajan 8 horas, y vienen a buscar al niño, a comprar lo que van a cocinar. La mujer tiene doble, triple agenda y además tiempos larguísimos. Digamos, como que los seres humanos tenemos muchas maneras para movernos, pero el problema es que cada vez somos más inequitativos. Todos quisiéramos medios individuales, medios motorizados individuales, pero son los que más dificultades presentan para que la gente se mueva en la ciudad. Y los medios colectivos o no motorizados, los colectivos o no motorizados, que serían los más beneficiosos para el conjunto, no necesariamente para el individuo, pero para el conjunto, en nuestras ciudades cada día se usan menos. Aunque parezca increíble, en América Latina, en la inmensa mayoría de las ciudades, cada vez se usa menos transporte público. El problema de la inequidad no solamente es el tipo de vehículos, sino el tipo de políticas públicas con respecto a la inversión. Si uno hiciera un análisis de qué es más rentable para la ciudad, si invertir en transporte no motorizado, transporte colectivo o individual, uno va a darse cuenta que, digamos, lo más rentable para la ciudad sería invertir en transporte masivo y en transporte no motorizado. Sin embargo, la mayor parte de las ciudades hacen inversiones grandes en transporte individual. Entonces, hoy en día, lo que hace interesante a las ciudades que han cambiado, que han hecho, digamos, realizaciones sorprendentes en temas de movilidad, no es por la infraestructura, no es por los tipos de vehículos, es por la manera como han afrontado los problemas. ¿Y cómo lo han afrontado? De manera innovadora. O sea, se han salido del esquema tradicional. Entonces, hoy, algunas ciudades que han cambiado, como Londres, pues puso a la gente a pagar por circular. Londres no se puso cómo hacemos autopistas elevadas o cómo hacemos autopistas subterráneas, cómo ampliamos las vías, cómo hacemos zanjones, sino que no, usted paga, y paga 8 libras esterlinas por acceder al centro, y eso bajó la congestión. París puso un gran sistema de bicicletas públicas, redujo la velocidad de los autos, le quitó espacio a los autos, todo. París quitó 5.000 puestos de estacionamiento en los últimos 5 años, de estacionamiento para autos particulares. Todo lo contrario de lo que hacemos en América Latina. Al mismo tiempo, en Bogotá
Tal vez hicimos 5.000 estacionamientos. En el mismo momento que en otras ciudades del mundo los estaban quitando. Pero son ciudades atípicas que tienen, o Estocolmo tiene un caso maravilloso de peaje urbano. Ellos lo pusieron a funcionar un mes, lo quitaron 2 semanas, y a la tercera semana se votó, se hizo un referéndum, y los ciudadanos decidieron, ¿quieren peaje o no quieren peaje? ¿Quieren pagar por circular rápido? Y ganaron que querían pagar. Entonces, es un tema también de la manera como se implementan estas políticas públicas, sigamos. Bueno, en América Latina hay muy buenos ejemplos hoy en día. Lo interesante de estos temas es que los ejemplos ya no nos vienen únicamente del norte, ya no tenemos que ir a Estados Unidos ni a Europa a ver cómo se hace un buen sistema de autobús, sino que tomamos y vamos a Bogotá, vamos a Curitiba, vamos a Cali o vamos a muchas ciudades de América Latina donde tenemos mucho que aprender de situaciones muy parecidas culturalmente. Porque hoy en día lo importante es tener una visión amplia de la movilidad de la ciudad y salirse del esquema tradicional. Uno tiene que salirse del tengo congestión, tengo que hacer infraestructura, lo peor que puede haber son respuestas predeterminadas. Hay que saber formular la pregunta. El transporte público debe tener hoy una visión de futuro, no de pasado. Con todo el respeto, para mí terminar el tren eléctrico me parece que es tratar de hacer lo que no hicieron en 20 años. Cuando habré que hacer, hagamos lo que tenemos que hacer para los próximos 20 años. Pero hacer para los próximos 20 lo que no hicieron en los otros 20, es como que uno a los 50 años tratar de bailar como a los 20. Ya no vuelve a bailar como a los 20, porque uno tiene 50. Ya uno ya no va para eso. La superficie de la ciudad debe ser para el transporte público. Yo personalmente considero que meter a los ciudadanos en un subterráneo o treparlos en un viaducto de esto no es lo más humano en el concepto del siglo XXI. En el siglo XIX lo era, en el siglo XX tal vez. El futuro del transporte público también depende de un aporte nacional, o sea, el transporte público debe ser política de Estado, donde hoy el 80% de los ciudadanos vivimos en ciudades. El transporte masivo se debe pensar al siglo futuro, no al siglo pasado, y las motocicletas, los autos no van a parar de aumentar, o sea, esto es algo que va a seguir en todas las ciudades. Y mañana van a tener ustedes una conferencia sobre eso, sobre el papel de las universidades, el papel de los colegios, el papel de la sociedad civil en estos temas. Porque si dejamos que esto sea únicamente un tema político, pues ya conocemos las consecuencias. Muchísimas gracias.